sensorial y emocional que puede ser desagradable o agradable dependiendo de la percepción de la persona. Este se asociará a un posible daño de los tejidos y será percibido por nociceptores alfa-delta tipo 1 que captarán estímulos dolorosos de tipo mecánico o químico, mientras que los alfa-delta tipo 2 serán para el calor. Es importante recordar que tenemos diferentes tipos de axones. Existen los responsables de percibir el dolor con terminaciones nerviosas libres delgadas que pueden ser alfa-delta y son fibras mielinizadas, o fibras C, las cuales son amielinizadas y polimodales, es decir, que van a captar estímulos mecánicos, térmicos y químicos y serán las encargadas de conducir la información hasta el asta posterior de la médula espinal. Cuando hablamos de dolor tenemos dos señales. La primera será un dolor agudo que será seguido por un dolor residual, el cual conocemos como segundo dolor. Para cada uno de estos hay una fibra responsable. El dolor agudo está dado por las fibras alfa-delta, mientras que el segundo dolor es resultado de las fibras C. Un ejemplo de esto es cuando nos pegamos en el dedo meñique del pie. El dolor inmediato que sentimos es manejado por las fibras alfa-delta, pero luego el dolor que sigue prevaleciendo es manejado por las fibras C. Estos receptores también son capaces de liberar neurotransmisores como lo son la sustancia P y glutamato, que van a inducir vasodilatación y extravasación plasmática, lo cual conllevará a edema. Ahora, lo que ocurre cuando nos hacemos una herida es que la zona se vuelve hipersensible y por lo tanto habrá hiperalgesia, es decir que el umbral de dolor será más bajo y cualquier estímulo causará dolor. Los responsables de estos van a ser los receptores silientes o dormidos, que solo se activarán durante la inflamación y se despolarizan frente a estímulos no dolorosos. Conocemos dos modelos de dolor. El primero, dolor nociceptivo, ya puede ser somático o visceral. El somático tiene una localización precisa y es un dolor fuerte. Afectarán interneuronas, conectarán con vías motoras, así ante un peligro, por ejemplo, quemadura, yo reaccione. Y el visceral, menos preciso, es mediado por el simpático. La segunda modalidad es el dolor neuropático, causado por un daño en el nervio. ¿Qué es el proceso de transducción? Hace referencia al proceso de activación de las fibras nociceptivas, en donde el estímulo captado se transforma en un potencial de acción. El potencial de acción se dirige a los axones de las fibras nociceptivas con el fin de terminar en las láminas 1, 2 y 5 de la alta superiores relacionados con el aprendizaje y las emociones, además de que un subgrupo de estas neuronas, denominadas de rango dinámico amplio, son las causantes del dolor referido. Las fibras que salen del asta dorsal de las láminas 1, 2 y 5 cruzan al lado opuesto de la médula por la comisura anterior y ascienden por las columnas anterolaterales por dos fascículos. El primero es el espinotalámico, que finaliza en el área sensitiva primaria y transmite la información principalmente a las fibras A delta. Unas pocas fibras acaban en la formación reticular, pero la mayoría termina en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo, que proyecta sus neuronas a la corteza somatosensitiva primaria. El segundo es el palio espinotalámico, que transmite el dolor procedente de las fibras C y pocas de las A delta. En su recorrido ascendente deja de información en la sustancia reticular, en el colículo superior, en la sustancia gris periacortal, en la amígdala y los núcleos intralaminares del tálamo que proyectan información a la ínsula y al cíngulo. Cuando nos pegan una cachetada o recibimos un golpe o un balón en la cara, la vía que transmite esta información del dolor es diferente. Está mediada principalmente por el nervio trigémino, el quinto par craneal. Esta información, captada por las terminaciones nerviosas libres de la cara, transmite la información por los nociceptores y es enviada vía trigeminal, donde la primera neurona es el encanto del cácer, y luego se dirige hasta el asta posterior, donde se encuentra el núcleo espinal del complejo trigeminal y hallamos la segunda neurona. Esta asciende formando el tracto trigeminotalámico que llega al núcleo ventral posteromedial del tálamo y se dirige finalmente a la corteza somatosensitiva primaria. Sistema de analgesia es aquel sistema que controla el dolor, el cual posee tres componentes. El primero se divide en el lugar donde inicia la acción. Región gris periacueductal. Segundo, áreas periventriculares del mesencéfalo. Y tercero, la parte superior de la protuberancia que rodea el acueducto de Silvio. Las fibras aferentes descendentes mandan señales hasta el segundo componente, que está formado principalmente por el núcleo magno
del RAFE que se encuentra ubicado en las partes inferiores de la protuberancia y superior del bulbo raquídeo. Posteriormente se transmiten estas señales descendentes por las columnas dorsolaterales de la médula hasta el tercer componente, un complejo inhibidor que se localiza en las astas dorsales, en donde se bloquean las señales del dolor de las fibras C o A delta por medio de interneuronas que contienen encefalina, que inhiben las neuronas nociceptivas, y de esta manera la información que va a ascender ha sido modulada. Dentro de los analgésicos se encuentran Sistema endógeno opiáceo. Los péptidos opiáceos endógenos, también conocidos como narcóticos, son sustancias polipeptídicas que se caracterizan por interactuar con receptores opiáceos y disminuir la percepción del sistema nervioso central de reflejo nociceptivo, es decir, no bloquean la percepción del dolor, sino la transforman en una sensación que no moleste. Responden ante dolores de tipo visceral. Los receptores son acoplados a proteína C y son el receptor opioide mu, que fue el primero en ser descubierto, es el receptor para beta-endorfinas y las endorfinas. El receptor opioide kappa es responsable de la analgesia espinal, produce miosis y sedación. Su ligando es la dinorfina, se encuentra en las capas profundas de la corteza cerebral. El receptor delta es el receptor para la encefalina, que al actuar a nivel espinal reduce la actividad neuronal y produce manifestaciones cardiovasculares. La naloxona presenta una débil afinidad. Existen receptores que algunos autores no consideran como verdaderos opiáceos porque interactúan con otra sustancia pero sí contribuyen en un proceso. Estos son el receptor opioide sigma, su estimulación produce midriasis, incremento de la frecuencia respiratoria y cardíaca. Y el receptor epsilon es el receptor para la beta-endorfina, propiomelanocortina. La naloxona presenta una débil afinidad por este receptor. Los analgésicos están compuestos de opio, un látex desecado o jugo lechoso que contiene un 25% de alcaloides y un 75% de sales, proteínas, resinas, gomas, ácidos orgánicos y azúcares inactivos. Existen en la actualidad 5 familias conocidas de péptidos opiáceos endógenos. En primer lugar tenemos la encefalina. Presenta 2 transmisores, la metencefalina y la levoencefalina. Se encuentra en los terminales centrales de los aferentes primarios de las astas posteriores, en la sustancia gris periacueductal y el núcleo magno del RAFE. Las neuronas que contienen este péptido son las serotoninérgicas. En segundo lugar tenemos la dinorfina. Produce proencefalina B y las transmisores dinorfina A y B. Se encuentra en el hipotálamo, sustancia gris periacueductal y la formación reticular mesencefálica. Produce analgesia por aplicación intratectal. En tercer lugar tenemos las endorfinas. Provienen de la propiomelanocortina y su transmisor es la beta-endorfina. Se encuentra principalmente en el hipotálamo. En cuarto lugar tenemos las endomorfinas. Tienen 2 transmisores, la endomorfina 1 y la endomorfina 2. En cuanto a su función, inhiben la respuesta nociceptiva periférica de las fibras C. Y por último tenemos la orfanina FQ. Su transmisor es la nociceptina. Se une a receptores ORL1. En la médula produce acciones analgésicas, mientras que en regiones supraespinales hiperalgesias. Los AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos son caracterizados por inhibir la enzima ciclooxigenasa, encargada de convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclina, cuya función es la de servir como mediadores en el proceso de la inflamación y en la transmisión nociceptiva en el sistema nervioso central. Presentan un efecto analgésico, antitérmico, antiinflamatorio y antipirético. El efecto antipirético se manifiesta mediante la liberación de endotoxinas por microorganismos o los productos de su degradación, que lo que hacen es inducir a los macrófagos a sintetizar y liberar interleucina 1 y por lo tanto van a aumentar la prostaglandina E2 en el centro termorregulador del hipotálamo. Lo que hacen los AINES es inhibir la ciclooxigenasa, por lo cual permite retornar el punto de control de la temperatura a su valor normal fisiológico. El efecto analgésico se produce de forma similar por medio de la prostaglandina. Entre su clasificación de grupos químicos vamos a tener los ácidos arilacéticos, que van a tener un efecto antiinflamatorio más intenso que el analgésico. Los ácidos arilpropiónicos, como el ibuprofeno, naproxeno, que van a tener propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Los oxicamas, que van a presentar un efecto analgésico moderado y no se usa como antitérmico. Las pirazolonas y los derivados, que son muy eficaces como antitérmicos, actúan como analgésicos periféricos y también a nivel medular y talámico. Y los derivados de los sulfonamida,
que van a actuar como antitérmico para dismenorreas y para tratamiento sintomático del dolor postoperatorio o postraumático. Los AINES, al no diferenciar entre ciclooxigenasa, van a inhibir tanto la 1 como la 2 en a presentar efectos secundarios como problemas hematológicos